¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Hasta qué punto podrías soportar la prueba más intensa por tu creencia en Cristo? Imagina ser testigo de la persecución más feroz, siendo condenado a una muerte cruel, pero aún así, sobrevivir. La historia del apóstol Juan te sorprenderá, pues el hombre que fue testigo de las revelaciones divinas, el escritor del Evangelio que lleva su nombre, experimentó un milagro que desafía toda lógica humana. Este milagro cambiará tu fe. ¿Cómo sobrevivió el apóstol Juan a ser hervido en aceite? ¿Puedo decir que la fe puede salvarnos de lo imposible? Y más aún, ¿cómo puede un hombre salir intacto de una prueba que parece ser una sentencia segura de muerte? Acompáñame a descubrirlo, porque la historia que vamos a narrar está llena de fe, milagro y el poder inquebrantable de Dios. En el tiempo de los primeros cristianos, la persecución era una constante para aquellos que se mantenían firmes en la fe. Los emperadores romanos, como Domiciano, buscaban destruir la iglesia cristiana, al considerar a los cristianos como una amenaza al orden establecido. Sin embargo, los creyentes, lejos de rendirse, se mantuvieron firmes, decididos a predicar el Evangelio sin importar los costos. El apóstol Juan fue uno de esos hombres. Como uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús, Juan no solo fue testigo de su ministerio terrenal, sino que también fue quien escribió el Evangelio que lleva su nombre y las cartas que nos hablan de la fe y el amor divinos. A lo largo de su vida, vivió de cerca la realidad del sacrificio, la persecución y la esperanza inquebrantable en Cristo. El relato que nos llega acerca de su martirio no es solo una historia de sufrimiento, sino de un milagro divino. Según las tradiciones cristianas, cuando Juan fue arrestado por sus creencias, fue sometido a una prueba despiadada. El emperador Domiciano ordenó que fuera sumergido en un caldero de aceite hirviendo. Este tipo de castigo era común en la antigua Roma y se utilizaba para castigar de forma ejemplar a los criminales, especialmente a los cristianos. El objetivo era hacer un espectáculo público de su muerte. Pero contra todo pronóstico, el apóstol Juan salió ileso. El aceite no lo quemó, no lo destruyó, ni lo dañó en lo más mínimo. Juan, el hombre que había caminado con Jesús, el que había sido testigo de su resurrección y que había recibido la revelación del Apocalipsis, experimentó en ese momento un milagro que dejó sin palabras a sus enemigos y fortaleció la fe de los creyentes. Este milagro de protección divina es uno de los ejemplos más notables de la intervención directa de Dios en la vida de sus siervos, mostrando que su voluntad no tiene límites. La pregunta que surge es, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué Juan fue protegido de esta manera mientras otros mártires cristianos sufrieron terribles muertes? Para entender este milagro, debemos mirar más allá de la superficie y considerar varios factores. Primero, debemos recordar el llamado que Juan recibió de Cristo. Desde el principio, él no era solo un discípulo cualquiera, sino que fue uno de los 3 más cercanos a Jesús: Pedro, Santiago y él. En múltiples ocasiones, Juan fue testigo de los momentos más reveladores de la vida de Jesús, como la transfiguración en el monte, y fue quien recibió la responsabilidad de cuidar a la madre de Jesús, María, tras la crucifixión. Jesús le mostró un nivel de confianza y cercanía que no se dio a todos. Por lo tanto, no es casualidad que Dios haya intervenido de esta manera para preservar su vida en este momento crítico. El segundo factor es la misión que Juan aún debía cumplir. En la tradición cristiana, Juan no solo fue un apóstol, sino que fue el encargado de escribir el Evangelio que narraría la vida de Cristo, el mensaje del amor y la salvación eterna.
También fue quien recibió la revelación del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, que contiene las profecías del fin del mundo y el retorno glorioso de Cristo. La supervivencia de Juan no fue solo un milagro físico, sino una señal de que Dios aún tenía un propósito para él, un propósito que iba más allá de la persecución y el sufrimiento. Juan debía seguir dando testimonio de la obra de Cristo y transmitir los mensajes divinos que le fueron revelados. El milagro de su supervivencia también resalta una lección profunda sobre la protección divina. Dios no promete que sus seguidores no pasen por pruebas. De hecho, las Escrituras nos dicen que la vida cristiana no está exenta de sufrimiento. Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El sufrimiento es una realidad, pero también lo es la promesa de que Dios está con nosotros en medio de él. La historia de Juan nos enseña que, cuando estamos alineados con el propósito de Dios, su protección no tiene límites. Si bien no siempre entendemos por qué algunos son librados de las pruebas, mientras que otros no lo son, podemos confiar en que la voluntad divina es perfecta y que al final todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. En la vida cristiana de hoy podemos encontrar paralelismos. La vida moderna, al igual que en los tiempos de los primeros cristianos, está llena de dificultades y pruebas que parecen insuperables. A veces nos enfrentamos a situaciones que nos hacen cuestionar nuestra fe. Enfermedades, problemas familiares, dificultades financieras. Sin embargo, el ejemplo de Juan nos anima a mantener nuestra fe firme, recordándonos que incluso en medio del dolor y la adversidad, Dios tiene el poder de transformar todo lo que parece imposible. Las pruebas no son el fin, sino una oportunidad para experimentar la gloria de Dios de una manera más profunda. Aunque las dificultades puedan ser parte de nuestra experiencia, al igual que Juan, estamos llamados a vivir con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En tiempos de sufrimiento, nuestra fe es un refugio y las pruebas se convierten en un medio para acercarnos más a Dios. Como Juan, podemos encontrar fuerza en su presencia y en su protección divina. Así, en medio de la adversidad, podemos avanzar con la seguridad de que Dios tiene un propósito mayor para nosotros y que, aunque no siempre entendamos el porqué, Él nos llevará siempre hacia su gloria. Si este estudio sobre cómo sobrevivió el apóstol Juan a ser hervido en aceite te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.